Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Y este es uno de los capítulos que uno les cuesta mucho, por más de que haya pasado bastante tiempo, revivirlo y relatarlo, más aún para la familia. Hablamos de Amin Riquelme, este niño de ese entonces, bastante pequeño, tan solo 10 años, que murió a mano de una banda de inexperimentados criminales y su propio tío encabezaba esa banda. Todos los detalles de lo que pasó, la investigación, el paso a paso de lo que se hizo como investigación, hoy lo vamos a revivir aquí en Escena del Crimen. Vamos a conocer quién fue la víctima y los victimarios. Perfiles. Víctima. Nombre: Aníbal Amin Faisal Riquelme Seif Edin. Edad: 10 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Capitán del Huerto 1346, Barrio Sajonia de Asunción. Profesión: estudiante. El niño salía de la escuela el 11 de octubre de 2004 cuando fue secuestrado. 2 días después su cuerpo apareció en Luque. Autores. Nombre: Luis Fernando Jiménez Quiñones. Edad: 43 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Milano 751, Casi Ayolas, Barrio La Encarnación, Asunción. Profesión: camillero. Tío político de la víctima. Planeó, ejecutó y proveyó información a la banda de secuestradores. Nombre: Miriam Beatriz Riquelme Ramírez. Edad: 43 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Milano 751, Casi Ayolas, Barrio La Encarnación de Asunción. Profesión: empleada. Tía de la víctima. La mujer es hermana adoptiva de Pedro Riquelme, padre de Amin. Nombre: Arnaldo Ramón Cabrera Arévalos. Edad: 44 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Calle Florida, Barrio Itoronó de Ñembú. Profesión: agente municipal de tránsito. Fue condenado a 24 años de prisión por el secuestro y la muerte del niño de 10 años. Nombre: Luis Adolfo Martínez Ruiz Díaz. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Isla Abogado Luque. Profesión: agente municipal de tránsito. En el motel era uno de los encargados de cuidar al niño. Fue condenado a 23 años de cárcel luego de confesar el crimen y relatar el rol de cada uno en el hecho. Nombre: Julio César Zamudio Saldívar. Edad: 37 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Francisco de Limpio. Profesión: agente municipal de tránsito. Condenado a 25 años de pena privativa de libertad y 5 años de medida de seguridad. Nombre: Óscar Daniel Galeano Martínez. Edad: 37 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Estanzuela, Itauguá. Profesión: agente municipal de tránsito. El hombre se encargó de llevar a cabo el rapto del niño el 11 de octubre del 2004. Nombre: Nilda Beatriz Ruiz Díaz Colmán. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Panamá, Casi México, Asunción. Profesión: peluquera. La joven fue condenada a 9 años de prisión por complicidad. Es la única en libertad actualmente. Nombre: Óscar Báez Benítez. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: agente municipal de tránsito. Alias: Tío Pote. El hombre se encargó de reclutar a sus demás colegas y organizar el secuestro. Fue condenado a 25 años de cárcel y 10 de medidas de seguridad. Nombre: Luis Roa Ferreira. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Alto Paraná. Profesión: agente municipal de tránsito. En julio del 2007, Roa Ferreira escapó del penal de Encarnación donde estaba recluido tras una fuga de 11 reos. Fue recapturado en octubre del mismo año en Alto Paraná. Nombre: Cintia Concepción Rolón Ruiz Díaz. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: agente municipal de tránsito. La mujer se encargó de cuidar al niño durante la madrugada del 12 de octubre de 2004 en un motel, previo a su muerte y abandono del cadáver. Uno de los casos que realmente consternó a todo el país fue el de Amin Riquelme y cambió mucho la política de seguridad y la manera de investigar un hecho de secuestro. De hecho, que desde ahí hay un antes y un después en la unidad antisecuestros de la Policía Nacional. ¿Qué pasó en aquel 2004?
allá a finales más o menos de octubre de ese mismo año, cuando raptaron a Amin Riquelme. ¿Qué pasó? La tarde caía lentamente. Eran cerca de las 18 horas del lunes 11 de octubre del 2004. Amin, como cualquier otro día, salió a pie del Colegio Cristo Rey, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, donde cursaba el 4º grado. Él debía llegar en pocos minutos al Club Deportivo Colón, donde practicaba básquet. El niño tenía 10 años de edad y salió usando el portón situado sobre la calle Montevideo y luego se dirigiría a la calle Gatimí. Allí continuaría hasta la calle Colón. Sin embargo, a pocos metros de la escuela, 2 personas lo tomaron a la fuerza y lo subieron a un vehículo. Nimio, ¿cómo empieza toda esta historia de Amin Riquelme? Él cumplía un día normal de clases y luego pasa lo inesperado, ¿verdad? Sí, Amin era un chico que gustaba mucho el básquet. Realmente estaba en la selección de básquetbol acá del Cristo Rey. Y bueno, clases extracurriculares, quedó a entrenar con sus compañeros. Y después justamente sale por este portón para dirigirse al club Colón, creo entendido que es sobre la calle Colón. Y en ese... Él simplemente tenía que girar acá en torno, podemos ir inclusive, ¿verdad? Él tenía que caminar acá sobre Montevideo e ir hasta Gatimí y de ahí a la izquierda. Sí, así mismo. Ese era el recorrido que él hacía. Una vez que terminaba acá sus actividades, él iba a continuar con las prácticas diarias de básquet, ¿verdad? Y en ese interín es donde es interceptado por 2 sujetos, uno que conducía un Kia Pride Pop color azul, más o menos en esta intersección, y ahí baja un sujeto del asiento trasero, lo agarra de la espalda. Un testigo comentó poco después del rapto que no se imaginó lo que ocurría. Nunca pensó que se trató de un secuestro. Esto explicaría el motivo por el que nunca avisó a la policía. Pudimos hablar con un testigo presencial en donde él casualmente por actividades que estaba haciendo acá alrededor, gira acá por esta intersección y ve todo el hecho. Al ver el hecho, él manifiesta que en ningún momento se imaginó que iba a ser un secuestro, que pensó que era un problema de parejas, porque justo le ve a Amin de espalda y Amin tenía el pelo un poco largo, entonces él no pudo distinguir si era un hombre o una mujer y no le prestó atención, entonces continuó la marcha. De ese lugar, los delincuentes partieron hacia la zona central, donde varios de los secuestradores se alojaron en un motel. Ese sería el lugar ideal para que lo mantengan en cautiverio. Allí también intentaron dormirlo aplicándole las primeras dosis de cloroformo. Que acá fueron directo hacia el interior, hacia la zona central, y fueron a un motel, ¿verdad? Ahí lo tuvieron, ahí ya le estaba esperando otra persona de la organización, quienes comenzaron a tenerlo ahí en cautiverio, ¿verdad? Y ahí es donde se comienza a suministrarle las dosis de cloroformo para que lo puedan tener sedado y no pueda hablar y no despertar sospechas. Cerca de las 21 horas de aquel día, Pedro Riquelme, el papá de Amin, salió de una sesión de sauna del Club Deportivo Sajonia y encontró una llamada perdida de su mujer. Él le devolvió la llamada y ahí escuchó algo inquietante. Le avisaron que su hijo no estaba regresando a la casa. La alerta se prendió en la familia, desde donde ya se hablaba de secuestro, el episodio que tocaba de cerca a los Riquelme Seyf Eddin. A una sesión de sauna salgo y ahí me llama mi señora, encuentro su llamada y le devuelvo la llamada. Y ahí ella me cuenta que le habían secuestrado a Mincito. Cerca de las 9 de la mañana del martes 12 de octubre, finalmente se da la primera comunicación. Las instrucciones eran claras. Nada de prensa, sin la fiscalía ni policía, además exigían $1 millón. Las horas corrían y las tratativas no avanzaban. Pedro Riquelme exigió una prueba de vida y el contacto terminó. A primeras horas de la mañana del miércoles 13 de octubre se confirmó lo peor. Amin apareció muerto. Mi nana, lo que le hicieron a mi sobrino, volví a tocar. Nana, lo que le hicieron a mi rey. Nana, poco mi sobrinito. Vamos a escuchar. Porque esta criatura nunca le hizo nada para nadie.
¿Te confirma, Juanita? Se confirma Mina con eso. Es el tío. Se confirma que Se trata de... Tiene golpe en su piernita, lado izquierdo, ¿verdad? Tiene golpes varios en las piernas, ¿verdad? Y está acá con su shortcito del colegio y su remera de básquetbol, esa blanca y celeste. Es Luis, yo le conozco a mi sobrino. Y tiene muchos golpes, no hay tiro. ¿En qué momento se cortan las negociaciones con los captores? Desde el momento que piden una prueba de vida. ¿Nunca dieron la prueba de vida, doctor? No. ¿Pero nunca. cuántas comunicaciones se realizaron por lo menos, doctor? En la madrugada es solamente por vía mensaje de texto. La madrugada del 12. Y cuando nosotros intervenimos hicimos cortar todas las comunicaciones que existían de ese tipo y se habilitó una sola línea de comunicación. Una autopsia revelaría el horrendo crimen, en el que tuvieron una especial participación los propios parientes cercanos al niño y agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la capital. Todos estaban consternados. El país entero se conmovió y costó el puesto a varias autoridades de la época. En los próximos meses se cumplirán 14 años del suceso. El caso Amin no fue solo una cuestión emblemática para el colegio, ¿verdad? También para todo el país. Eso generó un cambio en todo el modelo operacional, en el modelo estructural de la policía y la fiscalía, tengo entendido. Si hacemos historia, eso costó el cargo a un ministro del Interior y a un comandante de la Policía Nacional, ¿verdad? Y ahora recordar a Amin con vida, que es lo que hasta ahora uno debe hacer, y principalmente la familia se sostiene de eso para pasar ese trauma que ustedes veían hace instantes en imágenes. Una imagen desgarradora que uno no lo olvida, y de hecho que al padre, a la madre le cuesta muchísimo hablar hoy en día de toda esta situación. Y de paso agradecemos muchísimo a la familia por la apertura que tuvo en todo este tiempo para brindarnos sus testimonios con respecto a lo que pasó. Y vamos a recordar a Amin. Este es el recuerdo de parte de su familia. Mira, Amincito era terrible. Hoy te puedo hablar con mucho más tranquilidad, ¿verdad? Después de casi 14 años van a ser en octubre de este año, que le habían llevado un 11 de octubre, ¿verdad? Y era terrible, era un chico extraordinario él, donde él se iba apurado y su mamá le dice, y el beso le dice, y entonces él vuelve otra vez y le da un beso, ¿verdad? Y ese fue el último beso que prácticamente Amin le dio a su mamá aquel día. Están siempre vivos los recuerdos de aquellos días en que no sé, él presagiaba algo, pareciera ser, ¿verdad? Estaba muy temeroso en esos días. Durmió con nosotros, ¿sí? Durmió sábado, durmió el domingo con nosotros, y ese lunes le pasó lo que le ocurrió. Nosotros teníamos una empleada que prácticamente le escribió también a ellos, que estuvo muchísimos años con nosotros, y a ella le comentó que él tenía miedo, no podía dormir, y justamente como no podía dormir, él se fue a dormir con nosotros en nuestra cama, el sábado y el domingo. Una cruz muy pesada, el dolor de la pérdida de un hijo, Después que haya fallecido Amin, surgió muchísimo Amin en todo el país. Justamente mucha gente se pusieron en contacto conmigo y también con su mamá, que le pusieron el nombre de Amincito en homenaje a Amin, que Amin hizo esto, que Amin hizo aquello, gente que le recuerda a él como que él es un santo, que le ayuda muchísimo en sus luchas diarias, y bueno, y así hay anécdotas, muchísimas anécdotas con respecto a él después de su muerte. Yo sé que eso ya va a ser imposible, algo que no me impuso absolutamente nada. Pero sí te voy a contar algo. Yo tuve muchísimas tentaciones durante todos estos años. Mira, pero muchísimas tentaciones de hacer justicia por mi mano, o de lo contrario conseguir lo que hemos conseguido. Y me mantuve incólume ante todas esas tentaciones, porque
porque siempre pienso que si hay una vida después de esta, yo creo que me voy a volver otra vez a encontrar con él. Y esa es lo que me sostuvo siempre, ¿verdad? A continuar como he sido siempre, ¿verdad? Como lo que soy y no hacer ningún tipo de locuras. Pedirle al presidente electo, ¿verdad? Por quien he trabajado muchísimo para que él llegue donde él esté, que el próximo viceministro de Seguridad por lo menos tenga que inspirar confianza a la ciudadanía, porque si por lo menos es una persona que inspire confianza, yo creo que la ciudadanía en general va a estar por lo menos más tranquila con respecto a la inseguridad reinante hoy en día en nuestro país. Retomando la investigación, después de las fuertes palabras del señor Riquelme, nos enfocamos en heridas que hablan, porque hay que determinar qué fue lo que pasó con este pequeño, por qué lo mataron, cómo se murió de los secuestradores, lo que abre la ventana a que eran inexpertos. Heridas que hablan. Durante la inspección externa del cuerpo sin vida del pequeño Amin Riquelme, el médico forense Pablo Lemir verificó varias lesiones, entre ellas una quemadura en la zona de la nariz y la boca, que se habrían producido por la presión de la mano de uno de los secuestradores. Bueno, por un lado tenía en la inspección externa del cuerpo una quemadura bastante llamativa en toda la zona que iba de la punta de la nariz, el ala de la nariz, alrededor de la boca. Una quemadura de características químicas que cubrían toda esta zona como si fuese reflejando burdamente lo que sería un área de una mano más o menos, de una mano adulta. Eso desde de entrada ya nos llamó la atención en la inspección externa del cadáver. Además de esta, el cuerpo presentaba una lesión equimósica en la región del tórax de forma circular, que se realizó según el profesional en el proceso de la muerte del chico. Por otro lado, tenía una lesión que nosotros le llamamos lesiones, una equimosis perimortem, es decir, que se produjo en el proceso de la muerte, figurada en la región del tórax, lado derecho, a la altura aproximadamente de lo que sería la región de la mama, de una característica circular con un halo redondeado, también de un grosor milímetros bastante claro. Esta lesión causó gran intriga a los investigadores, quienes tras determinar la causa de la muerte del niño por medio de una extracción del líquido del humor vitre, lograron relacionar con uno de los cruces de llamadas de los raptores y tras un allanamiento se procedió a la incautación de varios vehículos, entre los cuales se encontraba el automóvil en el que fue trasladado Amin. Lo llevaban en la valijera. Eso nosotros sacamos unas muestras, o sea, hicimos unas muestras en fotografía y con calibradores milimétricos, y ya en ese momento le dijimos al agente fiscal que estaba llevando esa investigación en ese momento que si encontraba un objeto redondeado que tenga esas mismas características, esa iba a permitir relacionar de que ese fue el lugar de donde se produce la muerte de Amin. Se incautan 5 vehículos, que eran los que estaban en ese momento en propiedad o en usufructo de los sospechosos. Procedimos a inspeccionar esos vehículos. En uno de esos vehículos encontramos un parlante y dentro de en la carcasa de ese parlante tenía un redondel hueco, ¿verdad?, que corresponde a eso que utilizan para que... Exactamente, para que no se llegue a romper la membrana de los parlantes. Tienen uno que absorbe aire y va movilizando la membrana. Se saca una muestra en yeso de ese redondel de plástico, y eso luego se hace una comparación, incluso una superposición de imágenes con las imágenes que sacamos del cadáver, y da una coincidencia del 100%. También en el caso de Amin fue muy importante determinar la data de muerte, que se logró a través de la rigidez cadavérica, el enfriamiento cadavérico, y fue uno de los primeros casos donde implementamos una sistemática científica más moderna
ya que extrajimos líquido del humor vítreo, es decir, del líquido que está en la parte de las cámaras posteriores del ojo. Y en el humor vítreo, a través de procesos químicos, determinamos la concentración de potasio en el humor vítreo para determinar más científicamente y más exactamente la data de muerte. Esa data de muerte posteriormente permitió que el fiscal correlacione con el cruce de llamada de los sospechosos y el momento en que uno de los sospechosos empieza a desesperarse y a llamarle a toda la banda delictiva. Como que en ese momento se percata él de que se le murió. Él muere accidentalmente por el mal manejo de la sustancia anestésica. Según la autopsia, Amin Riquelme falleció a causa de un edema pulmonar agudo. Al momento del hallazgo del cadáver, él mismo presentaba además lesiones producidas por hormigas alrededor de todo el cuerpo. La terrible muerte de Amin se registra, como ustedes ven, en otro lugar y no en el que encontraron. La escena del crimen es en otro sitio y probablemente en la casa donde a él lo tenían oculto. ¿Verdad? Que fue en la zona de Central, pero no precisamente en ese sitio donde se encontró, en ese descampado donde encontraron el cuerpo. Y 14 años después se demitifica un hecho que se había mencionado en aquel entonces, que por la inhalación del cloroformo Amin murió. Realmente la ingesta de ese líquido fue lo que a él lo mata, fíjense. Rompiendo el mito. ¿No fue la alergia al cloroformo? Tras la confirmación de la muerte de Amin, los medios de prensa difundieron la información de que aparentemente el pequeño había fallecido a causa de la alergia que sufría, que junto al uso de cloroformo se convirtió en una mortal conjunción. Sin embargo, luego de casi 14 años, el médico forense Pablo Lemir comentó que esto no fue efectivamente así. Tras la inspección y las pruebas toxicológicas realizadas a través de pruebas extraídas del corazón, hígado, pulmón y sangre, determinaron que la muerte se produjo a causa de una asfixia. Ya con una presunción diagnóstica, porque además de esas características lesionales que tenía el cuerpo, tenía algunas otras que nos hacían sospechar de un proceso de asfixia, cianosis periungueal, o sea, subungueal, cianosis peribucal, etc. Entonces procedemos a hacer la autopsia. Encontramos un edema agudo de pulmón dentro de la autopsia y se tomaron muestras específicas para toxicología de pulmón, hígado, de corazón, de la sangre, etc. Todo en el marco de una sospecha investigativa, ya que teníamos a partir de la lesión de quemadura química en nariz, que cubría la parte de nariz y boca. ¿Por qué una sospecha investigativa? Porque esa misma lesión, o sea, muy similar a esa lesión, había presentado previamente su hermana, que también había sido secuestrada en un momento dado. Entonces, ¿cómo muere Amin? El mal manejo del químico por parte del secuestrador fue lo que llevó a la muerte a Amin. El aparentemente inexperto verdugo aplicó 7 veces la dosis mortal en una gasa y se lo suministró sin aguardar a que el anestésico líquido se convierta en gas. El contacto del químico con la piel del pequeño y la aspiración del mismo produjo las quemaduras externas en boca y nariz e internas en tráquea, bronquios y pulmones que finalmente lo llevaron a la muerte. Los resultados de la autopsia en sí, de la anatomía patológica, dieron que él fallece teniendo un edema agudo pulmón, pero fruto de una intoxicación severa por cloroformo, por cloroformo, donde el cloroformo acá, al entrar en contacto con la humedad de las vías aéreas respiratorias, se convierte en ácido fórmico. El ácido fórmico hace que automáticamente eso actúe como provocando una quemadura a nivel de los bronquios, y eso lleva a una
a una edema agudo pulmón. De todas maneras, él presentaba a nivel pulmonar, a nivel de la sangre pulmonar, una concentración 7 veces la dosis letal de cloroformo. El cloroformo, como sabemos, es un anestésico inhalatorio, líquido, que normalmente se tiene que convertir en un gas para poder ser absorbido y para provocar los efectos anestésicos. ¿Qué ocurrió en el caso de Amin? La gasa que se utilizó para empapar eso en cloroformo y colocar encima de la boca, de hecho, entra en contacto con la piel y produce esa quemadura química, ¿verdad? Y él hace probablemente una inspiración profunda y aspira directamente el cloroformo líquido, que es lo que finalmente provoca todas esas reacciones a nivel de la mucosa, de la tráquea, los bronquios y del pulmón. Eso es lo que lleva a la muerte, no es lo que popularmente en esa época se hizo a través de la prensa de que él era alérgico, asmático y que por eso fallece. Es realmente esa dosis a cualquiera, independientemente de cualquier tipo de reacción alérgica o asmática, cualquiera que aspire esa cantidad de cloroformo le iba a provocar la muerte. Como te digo, 7 veces la dosis letal. Breve corte y enseguida volvemos con más detalles de la investigación de la muerte de Amin Riquelme ocurrida en el año 2004. Las 6 de la tarde de un lunes 18 de octubre del año 2004, cuando raptaron a Amin Riquelme, las 6 de la mañana, cuando salía de su colegio. Encontraron 3 días después en la zona de Luque su cuerpo y según los estudios forenses no lo mató una alergia al cloroformo, sino que la ingesta de este producto en su forma líquida, lo que le habría provocado graves lesiones al interior mismo de sus organismos. Esto fue lo que, según el estudio forense, se pudo determinar. Y posteriormente en la investigación, la detención de 11 personas involucradas en el hecho, entre ellas 2 tíos suyos y una banda que al parecer estaba en su estado incipiente de formación. Vamos a lo que fue el hecho en sí de este caso en relación al macabro hallazgo que se había registrado 3 días después de aquel secuestro. El macabro hallazgo. En la zona urbanización 8 de marzo, o no muy lejos de ella, se había encontrado el cuerpo de Amin Riquelme, donde estábamos hace instantes y era aquí a propósito. Su cuerpo fue encontrado en este mismo lugar. Él vestía una remera blanca, un short de color azul o unos pantaloncillos de color gris, unas medias blancas y el rostro totalmente desfigurado. Fue aquí donde está este mismo nicho que lo recuerda, con esa fotografía, con esas estampillas de santos, los recuerda después de 14 años aún como uno de los crímenes más deleznables en relación a quién pudiera ser víctima, porque uno diría que una persona ya en un estado de juventud, de adultez, soporta más, aunque uno no puede medir eso, pero un niño de 10 años significativamente es aún más sensible a un hecho como este, a un secuestro. Su hermana había sido abandonada desnuda con rastros de golpes en aquel momento cuando ella fue secuestrada meses antes que Amin, y él no pudo sobrevivir para contar esa experiencia. Es muy poco lo que uno ve después de 14 años en cuanto a la urbanización del lugar. Quiere decir que esto en épocas anteriores era totalmente despoblado, ¿verdad? Sí, esto no existía en casas acá. Esto es una urbanización prácticamente nueva. Esto era un lugar totalmente con árboles. Existía esta calle, pero no las casas que hoy estamos viendo acá, ¿verdad? Así que era un lugar sumamente óptimo para las pretensiones de esta gente, ¿verdad? La de tratar de ganar tiempo
en escaparse después de haber dejado el cuerpo en este lugar. Adentrados en la zona donde hace casi 14 años se encontró el cuerpo de Amin Riquelme, nos encontramos con la familia de don Juan Bautista Calvetti en la hoy llamada despensa Amin, en honor al pequeño que les cambió la vida. El humilde hombre rememoró aquel miércoles 13 de octubre de 2004, donde se adentró al espeso yuyal que bañaba aquella zona, minutos después de las 6 de la mañana. Actualmente quedan solo vestigios de aquel bosquecito donde ya se delimitan calles y avenidas. Ayú se va a caer, llamó a Yuya, no se dice. Entonces, pues, mi hija, ambos asas, la beten, a la segunda hora, dos asas se ve y me sé. Está de frente. De frente, estoy de colocado o buscar 3 veces. En 3 veces he buscado, añadir mirarse porque. Dice, así vea, caso vea el animal, mío, Intuía ya. Ajá, entonces, apoyo, abrí la pastora, abrí yo. Abrí yo, ve, la saima, abrí yo. A esa, bebé. Oye, pues soy nada ya. Ya pastotero está bueno, oye, pues, cuña tenías que no mire, seguro, cuña tenías ya. Ya vio la paporte ha pues subir allá. Allá guapuña se. Sa upea no la se lo guabe araja la se allá la se va caja se mamá se va ubió todo hasta se informe comisaría. ¿Qué significa con nicho? Nicho significa que es lo primer tiempo, la primer novedad. A topar la los lluvias de esa cuña cara y ni la ceroga y nada pues haré guapo ve ahí estamos muy guapo ya ni eso va mi el cote eso se la hace enseguida ya pues el nicho segundo el pala pozo ahora hueco campo si ve el pala ahora pozo o ve cuña cara yo huera pete y vaso la cambuchi a ni en día muy la y pozo ahora pues la y pozo ve el paitema na mongo o quebrantazo o genda en día oye pope milagro tercer milagro que tense sobrina y con un lado y llevando ñando ve y o genda ve ahora jala y hoy pichibupe 2 días a jueves ya gobierna ya maneja ya sala dolor está próximo monguera sí así a ver a veces en Catuya se puede acá se ayuda pues a mí ese es médico naturalista se ayuda pues a mí nada se puede acá pues ahí no se ahí no te y pope a la enfermedad se espera la milagro a ver. Tanto uno de los cabecillas de la Policía Municipal de Tránsito se conocía con el camillero de aquel entonces Emergencias Médicas, de ahí esa relación. Pero eran tan inexpertos que tuvieron que ver una película para intentar copiar un poco la forma de secuestrar a un niño. De todas maneras, esto, como tema aparte, hace que Amin Riquelme finalmente termine muerto. Y adentrándonos en lo que es el submundo criminal, ni siquiera pudieron mantenerlo a él con vida, entre tanto duraba la negociación con la familia. Así fue el ojo del investigador, cómo la policía llega a desarticular al grupo. La investigación. Las horas pasaban y pesquisas por parte de la policía y la fiscalía se redoblaban. La desesperación se apoderaba de la familia cuando, mientras quemaban los primeros cartuchos, los investigadores, intentando extender las negociaciones por algunos minutos más para dar con los criminales, el pequeño apareció muerto. La idea era extender el mayor tiempo posible para que nos puedan dar la posibilidad de recolectar información sobre este caso. En plena investigación nos encontramos con la ingrata noticia de que en este lugar se encontró el cuerpo de Amin. Las investigaciones no avanzaron demasiado, sino hasta alrededor de 2 meses después, cuando lograron dar con uno de los integrantes de la banda, que se convirtió en una pieza clave para el avance investigativo.
Lo llamativo para la policía era que los secuestradores conocían detalles de la vida de la familia que solo alguien muy cercano podría saber, lo que empezó a sembrar intrigas en los uniformados, quienes por la experiencia manejaban que por sobre el 90% de probabilidades en un caso de secuestro están involucrados familiares. Puede ser algún familiar, alguna persona muy aledaña, muy cercana a la familia o algún funcionario de confianza. La información sale de una persona muy cercana a la familia. Cuando esta persona se entera que Amin ya estaba en un lugar seguro para ellos, entonces es quien está en la casa y comienza a darle la información en qué momento negociar. Ellos sabían quién eran los policías que llegaban, qué hacían, qué hacía el fiscal. Prácticamente tenía toda la información que había en el entorno familiar era transmitida a los secuestradores, ¿verdad? Tenían todo, tenían el estudio de la víctima, tenían una persona del núcleo familiar que le podía dar la información. Ellos comenzaron a planificar pensando que le iba a salir todo bien. Realmente en la primera etapa de la captura y llevarle al lugar seguro, hasta ahí estuvo todo bien, ¿verdad? Posteriormente comenzaron a cometer los errores. En el caso de Amin, se descubrió que entre ellos figuraban los tíos y a la vez padrinos del niño, además de agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, que se estrenaba en este tipo de hechos. Realmente nosotros, por medio de una fuente humana, la información nos llega el día miércoles. A mí lo secuestran el día lunes y el miércoles comienzan a aparecer las primeras informaciones. Ya por disposición del jefe de aquel momento del departamento, empezamos a socializar con la gente de antisecuestro y ahí empezamos a hacer un trabajo conjunto. Lastimosamente no fue avanzando muy rápido por algunas cuestiones que en esa época no teníamos lo que hoy día tenemos en tecnología, manejo de información, tratamiento de la información. Entonces nos llevó prácticamente 2 meses poder llegar a una persona clave, una persona que tenía acceso directo a todo el grupo de secuestradores. Tratábamos de utilizar mucho el empirismo con las primeras técnicas investigativas que surgían en esa época. Entonces eso es lo que generó que podamos reclutarle a esta persona y una vez que le reclutamos ya tuvimos el componente orgánico de toda la banda criminal. El tribunal de sentencia pudo llegar a una conclusión que el tío fue el quien dio toda la información. Dio la información a este sujeto apellido Báez, que fue quien operativizó y planificó la parte de calle, la parte de captura, la parte donde lo iban a tener y él fue quien estuvo negociando. Como tenía cierta preparación en disciplinas, como venía de una institución como la Policía de Tránsito, manejaba cierta disciplina y tenía ciertos conocimientos militares, policiales. Entonces fue como se arriesgó y comenzó a contactar con sus otros compañeros de trabajo. Esto me imagino que ellos lo tomaron como si iba a ser algo fácil, iba a ser algo rápido, porque en esa época ni la policía ni la fiscalía tenían los medios técnicos para poder identificar y llegar a este tipo de casos, ¿verdad? El tío Amin era camillero en el entonces Emergencias Médicas. El señor trabajaba en emergencias médicas, no sabemos si era camillero o trabajaba en el área administrativa, pero algo tenía que ver en primeros auxilios, le llamaban en aquella época, ¿verdad? De ahí sale el cloroformo. De ahí sale el cloroformo. Ellos ya tenían planificado en dónde iban a destinar el dinero que ellos podían obtener de ese secuestro. ¿Qué planificaron? Porque las peluqueras también ya tenían en mente qué hacer con la plata. Sí, ellos lo que planificaron es hacer una empresa justamente en ese ramo. Fortalecer el trabajo de sus parejas, de sus amigas, para que puedan generar una empresa familiar rentable. Amigos. Sí, era más o menos lavar la plata que ellos podían haber obtenido del hecho ilícito. Según los investigadores del caso, los secuestradores a modo de tutorial fueron sorprendidos viendo una película sobre secuestros, aparentemente a fin de ir puliendo sus técnicas y corrigiendo errores para un próximo golpe que afortunadamente no se dio, pues todos fueron detenidos, quedando frustrados sus planes de convertirse en grandes empresarios con el dinero recaudado. O sea, no había mucho de gente profesional, entre comillas profesional, dentro de la banda de criminales. Es más, un caso anecdótico. Cuando nosotros allanamos la casa de uno de los secuestradores,
le encontramos a la pareja a la 1 de la mañana, creo que eran 2 de la mañana, viendo una película de secuestro, El Secuestrador. Recuerdo que cuando comenzamos a levantar las evidencias, elevamos a la fiscalía ese cassette de, no sé qué hora era, VHS, sí. VHS. Como prueba. Como prueba, claro. Yo creo que ellos, ya es un análisis que hicimos posterior a esto, después de todo el juicio oral, que si este caso no hubiese sido esclarecido la forma como fue, este grupo hubiera crecido y este grupo definitivamente iba a realizar otro tipo de secuestro, ¿verdad? Le salía bien. Sí, si le salía bien y independientemente que no le haya salido bien, si nosotros no llegábamos a ellos, este grupo se iba a fortalecer porque ya empezaron a conocer, estaban tratando de buscar el know-how y sobre todas las cosas que ya no iban a cometer los errores que cometieron y como dijimos, se estaban especializando. Báez en algún momento dado en un allanamiento pidió hablar con el padre de Amin. Estaba un poco quebrado ya al ver todo el despliegue que se estaba haciendo, al ver todo lo que se estaba gestando y analizando un poco las consecuencias de su acto. Entonces es ahí donde él pide hablar con el padre y al padre le manifiesta que un familiar suyo fue quien estuvo detrás de todo esto. Doctor Rogelio Ortúzar, y fiscal investigador de aquel caso, 14 años después, fiscal, ¿qué recordás de este secuestro? Sí, 14 años pasaron. Realmente la memoria la tengo bastante fresca en relación a este caso. Fue un caso emblemático, un caso que causó muchas sensaciones en la población, sobre todo. Mucha molestia. En ese tiempo teníamos ya una secuestrada, Cecilia Cubas, un mes antes. Al mes siguiente le secuestran a Amin Riquelme y termina de la manera lastimosamente como terminó. Y recuerdo desde el primer día, desde la noticia del secuestro, en un principio se hablaba de una mujer que fue metía un automóvil en las inmediaciones de la Cruz Blanca, ya sobre Gatimí. Y más de eso nada, hasta que al día siguiente, muy temprano en la madrugada, se confirma que efectivamente existía un secuestro y que el secuestro era un menor de edad. Acudimos a la casa del chico, de los padres, y recuerdo que el autor moral, digamos, del secuestro, el tío, ¿verdad?, fue el que me abrió las puertas de la casa para ingresar, ¿verdad? Es decir, estaba ahí adentro monitoreando todo cuanto iba ocurriendo. Nosotros mantuvimos una reunión bastante larga con el papá de Amin Riquelme. Solamente nosotros, es decir, no tuvo acceso a nadie. Y se establecieron ahí las líneas de investigación, ¿verdad? Perdón, doctor, pero ¿sabían ustedes de que ese grupo, o sea, cuando comenzaban a hablar con don Pedro Luis, que era un grupo que se estaba formando, era incipiente, habían ya sospechas de algo? ¿Ustedes pensaban que hasta inclusive era el EPP en aquel entonces? Perdón, la banda de Lloré, porque era la que secuestró a Cecilia. Sí, en realidad no teníamos información, desconocíamos quiénes pudieron haber hecho. Por las características de la negociación que se estaba llevando a cabo, no eran ellos definitivamente, ¿verdad? La banda de Lloré. Sí. Y desconocíamos, ¿verdad? La información que obviamente teníamos era que la hermana había sido secuestrada unos años antes y que nuevamente la familia estaba siendo blanco, ¿verdad?, de otro hecho similar, ¿verdad? Solamente investigando, un mes después del hallazgo del cuerpo de Amin Riquelme, es que se empieza a desenredar la gran maraña que se había tejido, digamos, para uno ocultarse, no lograr la identificación de los autores y obviamente lograr la conclusión de la causa. O sea, que un mes después ustedes se dan cuenta que estaban los tíos metidos y había agentes de tránsito también.
Efectivamente, sí. Un mes después de ahí se recolectó digamos, el material de apoyo que nos serviría para ir haciendo los numerosos allanamientos y detenciones. Nos apoyamos por cuestiones técnicas, nos apoyamos de operaciones científicas, es decir, era variado el material con que se contaba de manera a poder lograr la imputación y posteriormente la acusación y condena. Ellos eran tan inexpertos, doctor, que la peluquera, que era novia de uno de los integrantes de la banda, termina confesando todo, porque creo que le habrían prometido inclusive hasta construir una peluquería con parte del dinero, y finalmente esas promesas, bueno, quedaron ahí a la mitad y termina confesando a esta mujer. Sí, yo siempre digo que el crimen es cobarde, ¿verdad? Pero el que lo hace aún es más cobarde. Normalmente el delincuente o peca de confianza o peca de superhombre, ¿verdad? De manera que esa información fue compartida en algún momento con una persona que sí se dedicaba a la peluquería, y se llega a esta persona a través de otra, es decir, bueno, ir uniendo, digamos, ¿verdad? Hasta que definitivamente se llega a esta persona y es la que da una información certera con relación a un autor. Y bueno, y así se fue desenredando, ¿no? Doctor, ¿qué más errores cometen los secuestradores en aquella oportunidad? Usted me hablaba inclusive de que llegaban a practicar el uso del cloroformo con una mujer adicta a las drogas en la Chacarita, que después declaró en juicio. Sí. Ellos en realidad sabían exactamente qué efecto tenía el cloroformo en las personas. Eso fue probado en juicio en una persona, como bien lo decís, en la zona de incidencia de la Policía Municipal de Tránsito, era 14 de Mayo y Playa, claro, la zona de la Chacarita. Sí. Ellos prestaban servicios en ese lugar y de alguna manera u otra llegaron a esta persona, sí que era adicta a las drogas, y probaron el cloroformo en ella. Ella fue a declarar eso en juicio, las formas, cómo lo hicieron y cuál fue el efecto que produjo en ella. Ella inmediatamente dijo que se desmayó y que se despertó después de unas horas. Y definitivamente, bueno, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ahora la cuestión fue que los efectos que ellos esperaban escaparon, digamos, a su perspectiva, ¿no? Una última, doctor, tengo para vos. ¿Te satisfizo la condena que dieron los jueces hasta hoy día? Sumado a esa pregunta, el intento de algunos de ellos de salir en libertad, acogidos en la nueva ley de redención, ¿verdad? ¿Qué te parece eso? Sí, definitivamente los jueces, en este caso estaba presidido por el doctor Carlos Ortiz Barrios, María Luz Martínez y, no estoy recordando ahora, dieron una condena realmente ejemplar, ¿no? Sí, a nosotros nos satisfizo, y definitivamente con la aplicación de las medidas de seguridad, que fue la primera vez que se aplicaba en Paraguay, digamos, esa medida restrictiva de libertad post condena, cierra cualquier tipo de posibilidad de una libertad por condicional, ¿verdad? Claro. Lo que obliga o dice la ley con referencia al cumplimiento de las medidas de seguridad es que se empiezan a contabilizar a partir del cumplimiento total de la sentencia. De manera de que no existe posibilidad de que ellos puedan salir otro mecanismo si no es aquel del cumplimiento total de la pena. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Ortúzar, uno de los investigadores del caso y que llevó a la conclusión exitosa en el sentido de eso, ¿verdad? De la pericia y de una condena que quedó firme y que al parecer arropa la esperanza de que Amin encontró justicia en la investigación. Tenemos que reiterar la pausa prometiéndoles que hay más todavía de este caso a la vuelta del corte.
35 años, 7 años, 10 años son algunas de las condenas más las medidas de seguridad aplicadas a los integrantes de esta banda, incluyendo a los tíos de Amin Riquelme. Y ya ustedes escuchaban al fiscal Ortúzar decir que no hay probabilidad de que salgan, salvo el cumplimiento total de la pena dada por ese tribunal. Quiero dedicar el programa al señor Pedro Riquelme y a toda su familia. Sabemos de lo difícil que fue para él nuevamente recibirnos y rememorar todo. ¿A quién no le es difícil? Y queremos dedicar a la memoria de Amin Riquelme, de este niño que no se merecía y ninguno de hecho, pero sépanlo ustedes, habrán sentido en el transcurso del programa, como lo siento yo. Así que en la memoria de Amin Riquelme va este programa de la jornada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, no me quiero despedir como siempre y ya lo hago habitual, agradecerle a mis amigos de Óptica Carrón que están sobre el Cerro Corá y Tacuarí, muchas gracias por las gafas que siempre uso, de uso permanente, hay muchísimos modelos y ofertas, así que visítenlo que ellos están ahí de lunes a sábado. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana.